noticias. El ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, periodismo comprometido con la verdad, periodismo comprometido con el Tolima. 7:08, este es el mega ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. La crisis de la Alianza Verde por escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Saludamos al analista Jorge Enrique Palacio. Buenos días, Jorge Enrique. ¿Y qué futuro le espera al partido Alianza Verde tras los recientes escándalos de presunta corrupción al interior de la UNGRD? Juan Pablo, muy buenos días a todos los oyentes de Econoticias y al equipo técnico y humano del ping-pong político. El escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Gustavo Petro salpica a varios funcionarios de la Alianza Verde, particularmente a Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y al presidente del Senado, Iván Name, quienes fueron señalados de recoger y recibir recursos que estaban destinados para llevar agua a los guajiros más pobres y que se desviaron para presuntamente asegurar el paso de las reformas del gobierno en el Congreso. No solo eso, Juan Pablo, según reciente informe de la revista Semana, a cambio de beneficios judiciales, el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, habría sido la cabeza visible de todo el entuerto y el entramado de corrupción que se desató, dando instrucciones directamente al hombre fuerte del Partido Verde, Carlos Ramón González. Él fue uno de los socios fundadores, llamémoslo así, del Partido Alianza Verde, por allá en el 2005, y quien posteriormente empezó a manejar desde el DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, prácticamente siguiendo instrucciones presidenciales, dando la guía para que se desarrollasen de allí los giros que posteriormente afectarían a los involucrados. Hablar del Partido Verde en Colombia es una situación que muestra como lo que fue en alguna época la primavera árabe. El ciberactivismo que desató la candidatura presidencial de Antanas Mockus con la bandera de la anticorrupción se convirtió quizá en la bandera más fuerte de este recién creado partido en Colombia, y que por eso ha causado este traumatismo en el cual ya varios de sus miembros e integrantes más reconocidos, como Claudia López y el propio Antanas Mockus, renunciaron la semana anterior. Lo que ocurre esta semana con todas las investigaciones, con las declaraciones de Olmedo López, con las responsabilidades políticas de los integrantes que tienen 26 congresistas que obviamente pesan en las estrategias y las reformas que plantea este gobierno, van a ser determinantes. Lo que vamos a analizar hoy, Juan Pablo, es cómo un partido que esgrime una bandera anticorrupción termina, como casi todos en Colombia, manchadas por esa terrible enfermedad nacional llamada corrupción. ¿Ayudó de alguna forma Iván Name en el trámite de las reformas del gobierno Petro? Recordar que Name vino a Ibagué, se lució, habló de las zonas autonómicas, y aquí le preguntamos por el contrato de su sobrino en la UNGRD y dijo que no tenía nada que ver con él. Pues desafortunadamente todo parece indicar que sí. En Colombia, evidentemente, el principio de presunción de inocencia prevalece hasta que no se demuestre lo contrario. Y pues esa fase incómoda de ser el presidente de una de las principales corporaciones en el Congreso, pues mancha de la legitimidad con la que han sido aprobadas las reformas. Él tácitamente ha hecho una oposición, podríamos llamarla teatral, frente al presidente de la República, pero las actuaciones ante el Congreso han favorecido los trámites de las reformas, que todos sabemos cómo juega en el Congreso, que no es necesario dar el voto favorable, pero haciendo el quórum y permitiendo los debates, pues han fallado a favor esas reformas. Claro que ha tenido responsabilidad política, claro que él tiene que asumir unos contrapesos a las fuertes acusaciones que se están generando, y vuelvo y esgrimo, Juan Pablo, es nada más ni nada menos que el presidente del Senado de la República de Colombia. Tras conocerse la salida de López del partido de Claudia López, los congresistas Cintia Asprilla y Santiago Osorio se refirieron a la decisión y aseguraron que no van a permitir que les echen el agua sucia. ¿Hace bien la exalcaldesa de Bogotá en abandonar la colectividad cuando ella misma decía que viva el cambio, carajo, cuando ganó Petro? Bueno, pues la verdad, eso de asumir responsabilidades políticas por las decisiones electorales que se toman en un momento se ha vuelto un deporte nacional en Colombia, Juan. Como si uno al votar por alguien automáticamente se hiciese responsable de las determinaciones que toman. Ese ha sido no solo el caso de Petro, sino de Uribe. Históricamente todos los presidentes en Colombia
que llegan y por el solo hecho de tener una militancia activa, pues parece como si eso fuera patente de corso para cometer cualquier serie de stulticios y que la gente lo apoyase de manera ciega y sin ningún castigo. Creo que la posición política que están tomando no solo líderes del Verde, sino líderes de otros sectores de opinión en el país que se han apartado de los errores de este gobierno es pertinente y es autónoma y es también muy válida. Creo que lo que ha hecho Claudia López pues es sensato, pese a que existen en este momento serios cuestionamientos contra ella y contra su esposa por presunto enriquecimiento a favor con unos contratos del metro que también están por investigar. No es casualidad, Juan Pablo, justamente que en medio de todo este despelote nacional que está ocurriendo con el Partido Verde, justo salga a relucir ese tema de la contratación del metro, que pues bien sería claro para la opinión pública de Colombia conocer realmente los matices y las arandelas de esos cuestionamientos, porque ni más ni menos que la doctora Claudia López se alista como candidata presidencial para la próxima contienda. Por favor, permanezca en línea, querido Jorge Enrique. Vamos a saludar a esta hora a nuestro primer invitado, o segundo. Ya hablamos con Sergio Fajardo a primera hora. Ahora vamos a hablar con el doctor Juan Manuel Galán, presidente nacional del Nuevo Liberalismo. Muy buenos días, doctor Galán. Disculpen la voz un poco afónica que tengo por los tiempos de lluvia y el invierno han cobrado sus efectos, pero un saludo para todos los oyentes en el departamento del Tolima, en Ibagué, y en todo el mundo a esta hora que nos escuchan. Doctor Galán, los verdes han abanderado por años la lucha contra la corrupción. Incluso Claudia López, quien hace poco renunció al partido, encabezó una consulta anticorrupción en el 2018. ¿Cómo entender, según su criterio, que esa misma colectividad ahora se vea salpicada por denuncias en la UNGRD? Bueno, yo creo que es muy desafortunado lo que está pasando con el Partido Verde, porque reconozco que dentro del Partido Verde hay unas figuras muy importantes, figuras que realmente han estado comprometidas con la lucha contra la corrupción, que han hecho un trabajo serio, responsable, pero lamentablemente, pues un grupo de personas dentro de ese partido no actuaron de la misma forma y hoy pues están seriamente cuestionados por escándalos de corrupción como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Yo creo que esa es una prueba de fuego para los partidos, cómo actúan cuando se presentan ese tipo de situaciones, de escándalos. Además, pues cuando se ha tenido un discurso anticorrupción. Realmente muy desafortunado lo que ha pasado, porque pues es un debilitamiento de un partido que en el pasado tuvo unas banderas que recibieron mucho apoyo por parte de los colombianos, credibilidad, pero hoy pues están enfrentando una crisis muy profunda y yo espero pues que las personas que han sido valiosas dentro de ese partido pues puedan salir adelante y puedan encontrar espacios eventualmente en otros partidos. En el Nuevo Liberalismo los podrán encontrar. ¿Podemos esperar una ágil y oportuna respuesta de la Fiscalía en cabeza de Luz Adriana Camargo ante un escándalo como estos, doctor Galán? Pues realmente esa es las primeras pruebas para la nueva fiscal. Los primeros retos y desafíos que enfrenta la nueva fiscal es demostrar su plena independencia, demostrar que va a actuar en derecho, que no va a utilizar el cargo como un trampolín político como en el pasado. Lamentablemente algunos lo han utilizado con consecuencias muy desafortunadas para las investigaciones y para los procesos a su cargo. Entonces esperamos que la fiscal actúe con celeridad, cuente con todos los medios para actuar, porque no solamente su voluntad, sino son también los medios y las capacidades que la Fiscalía tiene para poder adelantar estas investigaciones. Se requieren equipos de fiscales con dedicación exclusiva, se requiere policía judicial suficiente, se requiere una colaboración estrecha con los jueces que tendrán a su cargo validar todas las decisiones y las acusaciones eventuales que la Fiscalía profiera. Entonces, todo esto requiere de voluntad y requiere de capacidades, y pues yo espero que la Fiscalía y la fiscal cuenten con esa voluntad y esas capacidades para avanzar rápidamente en estas investigaciones que comprometen gravemente al gobierno nacional y al presidente de la República
personalmente, porque el presidente de la República no puede ser como Poncio Pilatos, que se lava las manos y dice todo fue a mis espaldas y yo no tuve nada que ver. Es decir, su círculo más cercano en la presidencia de la República se vio comprometido en este escándalo de corrupción, se está viendo comprometido, de acuerdo a los primeros indicios que se han conocido. Entonces el presidente tiene que por lo menos asumir una responsabilidad política y no salir con el discurso de que esto es una persecución, de que es que no lo quieren dejar gobernar, que esto es el golpe blando, porque realmente no es así. Hay unas instituciones en Colombia y esas instituciones democráticas deben funcionar y nosotros como ciudadanos tenemos el deber y el derecho de respaldar esas instituciones y de protegerlas, de garantizar el cumplimiento de la ley y de la Constitución. ¿Qué debe pasar, por ejemplo, con el presidente del Congreso, Iván Name? Bueno, pues las investigaciones ojalá avancen rápidamente y se establezca qué fue lo que pasó y si es cierto, si es cierta esa acusación tan grave de esos dineros en efectivo que le habrían llegado en maletas al presidente del Congreso. Si eso es cierto, el presidente del Congreso pues no debería estar presidiendo el Congreso ni presidiendo el Senado un día más, porque pues está en entredicho, por supuesto, la legitimidad de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, pero no solamente es el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara, sino todos los congresistas que eventualmente hayan recibido dádivas, prebendas, coimas para votar o actuar en una u otra dirección. Yo creo que eso deja muy mal parado al Congreso, pero deja muy mal parado al gobierno, porque es que el gobierno fue quien incitó también todas esas conductas que se están conociendo. Entonces, aquí hay unas responsabilidades que ojalá se aclaren rápidamente de parte de la Fiscalía, de parte de los jueces, para que pues el país no quede en el limbo esperando quién sabe cuánto tiempo, cuántos años a conocer la verdad. Doctor Galán, por último, felicitaciones porque hay una encuesta presidencial que salió la semana pasada del CNC donde usted encabeza la intención de votos. Sé que pues, estamos a más de 2 años todavía de las futuras elecciones, pero vemos que hay un espectro político nuevo en el horizonte que está encabezando Juan Manuel Galán y de segundas Sergio Fajardo. ¿Qué lectura le da a esta encuesta, doctor Galán? Pues la lectura que yo le doy a la encuesta, Juan Pablo, es que los colombianos quieren otra manera de hacer política, que los colombianos quieren salir de la confrontación y de la pelea entre los extremos, que esteriliza la política, porque es que la política tiene que servir para construir soluciones a los problemas que vive la gente, tiene que servir para interpretar y representar a la gente. La política no se puede convertir en un ring de boxeo, en un campo de batalla en donde simplemente hay agresiones de un lado, del otro, y los extremos juegan a perpetuarse en el poder de esa forma, invisibilizando todo lo demás, como si la política fuera binaria, de 2 opciones nomás. No, aquí los colombianos están expresando claramente que quieren otra cosa, que quieren una política distinta, sin confrontación, sin polarización, una política que una a los colombianos, una política que construya las soluciones que necesitan los colombianos en la economía, en lo social, en la seguridad, en todos los temas que hoy padecen los colombianos. Quieren una nueva política que realmente los represente, los interprete y les aporte las soluciones que necesitan. Para mí, ese es el mensaje más fuerte de esta encuesta. Doctor Galán, gracias por estar con nosotros y que se recupere. Muy amable. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un saludo a todos los oyentes y gracias por el espacio. 7:22 minutos. ¿Cómo entender, Jorge Enrique Palacios, que el espectro político del centro se tome a más de 2 años de las elecciones la primera gran encuesta presidencial del CNC, encabezando Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y hasta Claudia López? Marta Alfonso, que se conecta esta mañana. Hacemos una mención brevemente de lo que ocurrió y dio a conocer la revista la semana anterior. Si las elecciones a la presidencia fueran el domingo, los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? El doctor Juan Manuel Galán, el 13%, Sergio Fajardo, el 12%, Claudia López, el 9%, María Fernanda Cabal, el 8%, Francia Márquez, el 7%, Gustavo Bolívar, el 6%, Daniel Quintero, 5%, María José Pizarro, el 5%,
Miguel Uribe 4%, Alejandro Gaviria 3%, Germán Vargas Lleras el 2%, Juan Daniel Oviedo 2%, Susana Muhammad 1%, voto en blanco 5%, ninguno 14%. Acabamos de escuchar al doctor Juan Manuel Galán, quien circunscribe muy bien lo que está ocurriendo en Colombia. La extrema polarización que cada día se radicaliza más con las posturas del propio presidente Gustavo Petro ha hecho que mucha gente en ese llamado centro ideológico esté tomando distancia de esos extremos que están generando cierto traumatismo en la opinión pública nacional. Creo que es consecuente, usted lo advertía, Juan Pablo, estamos a 2 años de este ejercicio, pero 3 figuras descollantes del centro político en el país están en los primeros lugares: Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Claudia López. Creo que está todo por hacer en este contexto político, pero indiscutiblemente el escenario de radicalización propiciado por el presidente va a seguir atizando más el divisionismo en el país y se avecinan tiempos muy complejos en lo que es la política electoral colombiana en esta precampaña electoral presidencial que estamos adentrándonos. Ya vamos a entrar con la profesora y representante de la Cámara, Marta Alfonso, pero antes quiero la opinión de mi editor político, Javier Orlando Soto, sobre esta primera gran encuesta presidencial del CNC, donde encabeza Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, que hablaron hoy ya en Econoticias, y Claudia López. ¿A qué se debe que el centro ideológico de nuevo esté punteando esta encuesta? Pues Juan Pablo, yo creo que aún estamos muy lejos de las elecciones. Falta que tanto la derecha, representada por el Centro Democrático, como los partidos cercanos al gobierno nacional, pues identifiquen su candidato, ¿no? Obviamente lo de Galán también se desprende de lo que es la gestión de su hermano, quizás el alcalde que más visibilidad tiene, que más registra en los medios. ¿Se fijó que no atacó a Claudia López? ¿Cómo? ¿Sí se fijó? Sí. Galán no atacó a Claudia López. No. El que sí la atacó fue Sergio Fajardo. Claro. Y abrió las puertas, Juan Pablo, para los miembros del Partido Verde que quieran llegar al nuevo liberalismo, ¿no? Hay espacio para que no se sientan cómodos en la Alianza Verde y puedan llegar a esta colectividad. Todo depende, Juan Pablo, de lo que también pase con la ley de transfugismo que se está debatiendo en el Congreso de la República. Jorge, ¿quiere agregar algo? Sí, a la doctora Marta, que se está conectando en este momento. ¿Usted aceptaría la invitación, doctora Marta, del doctor Juan Manuel Galán, de pronto en el futuro de ser parte del nuevo liberalismo? Qué pregunta tan capciosa. Muy buenos días para todos. Buenos días. Yo creo que las condiciones políticas de cada momento van definiendo la estrategia, ¿cierto? Así que no podría decir uno rotundo, pero yo cada vez creo que me caracterizo por ser una persona más de izquierda, con una estructura ideológica muy definida, y en esa medida no podría estar en ningún partido, en ninguna colectividad que no acompañe un propósito progresista, de respeto al Estado Social de Derecho, y que todo el tiempo busque la concreción de ese Estado Social de Derecho, que significa garantizarle a los más vulnerables de Colombia mejores condiciones de vida. Si uno tiene una posición tibia frente a eso, no hay posibilidad de mejorar condiciones de vida en Colombia, en donde cada gobierno ha ido profundizando más la desigualdad. Yo creo que el gobierno del presidente Gustavo Petro es el primero en poner el dedo en la llaga y decir: aquí se tiene que redefinir la política social para que el Estado Social de Derecho realmente cumpla con lo fundamental, que es garantizar derechos y mejorar condiciones de vida y de dignidad humana, que en Colombia no las tenemos las grandes mayorías. Representante, la elección de Petro pareciera que marcó una división al interior del partido. ¿Deben sus integrantes acompañar las iniciativas del gobierno o marcar distancia? Yo creo que quienes tenemos claridad del proyecto político que encarna Gustavo Petro, o que hoy representa en la presidencia de Gustavo Petro, tenemos que mantenernos firmes. Es la primera vez en 200 años de historia republicana en Colombia que un gobierno popular alternativo llega a dirigir los destinos de la nación. Eso no iba a ser fácil, no es fácil luchar contra una clase dirigente en el país, una clase dominante que se enquistó en lo más profundo del Estado, y sobre todo
que hizo riqueza y acumuló capital y poder a partir de los recursos públicos. Lo que vemos con las empresas administradoras de beneficios de salud o EPS, lo que vemos con las empresas de servicios públicos, lo que vemos con las administradoras de fondos pensionales. O sea, en Colombia, durante toda esta historia republicana, lo que sucedió fue una clase dominante que se enriqueció con recursos públicos, no con el producto de su capital, de sus medios de producción, de su industria, de la producción de bienes y servicios, sino con recursos públicos. Y eso no va a ser fácil superarlo dentro del ejercicio político del Estado, dentro de la administración del Estado, porque llevan ahí 200 años enquistados. Entonces yo realmente creo que las dificultades que se están dando tienen que ver con eso, con pues 2 siglos de un Estado bastante particular y complejo que se fue configurando en favor de unos pocos y en detrimento de grandes mayorías en Colombia. Así que yo creo que hay que mantenerse firme en la defensa del proyecto político que representa Gustavo Petro de la República. Hola. Claudia López expresó hace un tiempo que el Partido Verde terminó cooptado y controlado por una minoría petrista. ¿Es ello cierto, representante? No, es absolutamente falso. El Partido Verde es un partido muy diverso. Desafortunadamente no tiene una estructura de colectividad real que funcione de facto, sino que está lleno de individualidades. Y hay individualidades de todas las vertientes, desde izquierda hasta sectores de ultraderecha. Es un partido complejo que desafortunadamente no obedece, creo yo, ni siquiera a bloques políticos, o más bien al interior tiene muchos bloques políticos, pero creo yo que hoy, como está el partido, no hay ninguno hegemónico. Por supuesto, hay una disputa al interior por quién se queda con el aparato, y creo que los ataques muy desafortunados de la doctora Claudia López están asociados a acabar con lo que hay antes de irse, ¿no? Y yo realmente creo que ella reconoce, como cualquier otra persona dentro de la colectividad, que es un partido de personalidades, de gente que llega por voto de opinión, la mayoría de ella a los cargos de elección popular, que hay gente pues de ultraderecha como JP, pero también Sí. hay otros que somos mucho más cercanos, por ejemplo, al actual gobierno, a posturas de izquierda, mucho más progresistas. Representante Marta Alfonso, gracias por estar con nosotros en Econoticias, muy amable. A ustedes feliz día. Saludamos ahora al ex senador de la República, Orgullo Tolimense, Jorge Enrique Robledo. Doctor Robledo, muy buenos días. Los militantes de la Alianza Verde siempre han sido enfáticos en sus denuncias y rechazos en contra de la corrupción. ¿Usted cree que este escándalo de Iván Name y Sandra Ortiz puede de alguna manera trascender y terminar con el capital político que ha venido construyendo esta colectividad en Colombia? Pues a ver, digamos esto, las acusaciones que hay contra el presidente del Senado y el presidente de la Cámara son gravísimas, ¿no? Difícil una acusación más grave en términos políticos, porque ¿qué es lo que sucede? Que el señor Sneider Pinilla, que fue subdirector de la unidad de riesgo, que conoce todo lo que ocurre allá adentro, pues lo que hizo fue decir que 4.000 millones de pesos por lo menos de lo que se robaron de los carrotanques se utilizaron para darle 3.000 al presidente del Senado, que es de la Alianza Verde, ¿sí? Y 1.000 al presidente de la Cámara de Representantes, que pertenece al Partido Liberal, para que con esa plata sobornarlos a ellos mismos, pero sobornar además, se habla de unos 15 congresistas para que le aprobaran las malas leyes a el presidente Gustavo Petro. Eso pues es una acusación y eso por supuesto tendrá que tramitarlo la justicia, pero es de una inmensa
es de una inmensa gravedad, por supuesto, la acusación, ¿no? Es de una inmensa gravedad y le está creando problemas graves. Por lo que conozco por los medios de comunicación, hay controversias fuertes dentro de la Alianza Verde. Nos toca esperar, pero sobre todo nos toca exigirle al presidente Petro que no meta sus narices, que no presione de mala manera a la Fiscalía y a la Justicia, porque es que Petro salió y dijo que mentía cualquiera que dijera que el presidente del Senado había sido sobornado. Y resulta que eso no tiene por qué saberlo Petro, o si lo sabe es por algo entonces profundamente sospechoso en lo que tiene que ver con la información. Pero en todo caso, decirle a un fiscal que si llega a acusar al presidente del Senado está mintiendo, que es lo que él finalmente dice ahí, pues es una impresión indebida a la Fiscalía en general y a la propia fiscal general que fue elegida de una terna que él presentó. Estamos ante un presidente desmandado, pasándose por la faja la Constitución que él juró cumplir. Doctor Robledo, Claudia López, ¿usted cree que se aprovecha de la crisis de los verdes para llegar sin ese lastre a las presidenciales del 2026? A primera hora estaba hablando Sergio Fajardo aquí en Econoticias sobre cómo Claudia en su momento celebraba y decía viva el cambio carajo, creo que en un trino sobre Petro. ¿Ahora ella se quiere desmarcar astutamente? Pues digamos que ella está en la libertad pues de tomar sus decisiones. Yo sobre esas cosas, Juan Pablo, pues digamos, no exijo que la gente actúe de una u otra manera. Ella pues hasta donde yo entiendo se le llenó la taza, digamos, es un poco lo que ha dicho en sus declaraciones perteneciendo a la Alianza Verde y tomó la decisión de retirarse de esa organización. Ahora vamos a ver eso cómo va a evolucionar en la Alianza Verde, qué problemas hay. De todos modos, ese es un partido que es sabido, pues tiene una división grande porque el petrismo se lo tomó por dentro, ¿no? Otra de esas jugaditas de Petro y del petrismo, ¿no? Que no respetan a las fuerzas políticas, sino que las van atropellando. Ese es lo que está en el antecedente de ese asunto. Ahora, ¿cómo evolucione eso? ¿Qué decisiones termine tomando Claudia López? Pues bueno, nos tocará esperar a ver qué es lo que va a pasar, pero de momento hay una crisis grave en la Alianza Verde y pues sí, yo soy de los que no puedo compartir, ¿cierto?, que los presidentes de la República y sus personajes se aprovechen de la mermelada y del botín burocrático para ingerir de manera indebida en las organizaciones políticas, porque se supone que el gobierno debe ser respetuoso de la independencia de las organizaciones políticas. Entonces aquí lo que estamos teniendo no es eso, es un presidente con un tono completamente autoritario, Juan Pablo, metiendo sus narices en lo que se le dé la gana, violando la Constitución, la ley, diciendo falsedades, asusando a sus youtubers, muchos de ellos pagados, ¿no? Es que realmente lo que está pasando es muy bochornoso. Una parte de quienes opinan tanto a favor de Gustavo Petro en las redes tienen sueldos del gobierno. Gente que en su familia no les enseñaron como me enseñaron a mí de niño en Ibagué, que es que hablar con la boca llena es un gesto de mala educación. No, estos son aturugados de mermelada y sin embargo les alcanzan los alientos para defender de mala manera al gobierno nacional. A esta hora le pregunta a nuestro analista Jorge Enrique Palacios. Adelante, Jorge Enrique. Un saludo muy especial desde Ibagué. Según la revista Semana, a cambio de beneficios judiciales, Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional... No estoy oyendo, Juan Pablo. Haga la pregunta, Jorge Enrique, y yo se la traslado al doctor Robledo, por favor. Ya se la traslado al doctor Robledo. Bueno, gracias. Gracias. Juan Pablo, es que la revista Semana anuncia que el director nacional de inteligencia y el hombre fuerte del Partido Verde, Carlos Ramón González, sería el alto funcionario que dio la orden de sobornar a los congresistas mientras ejercía como secretario general de la presidencia. ¿Qué responsabilidad le atañería al hombre fuerte de los Verdes, el doctor Carlos Ramón González? La responsabilidad política de Carlos Ramón González, a quien al parecer se le endilga la responsabilidad, repito, de este escándalo de la UNGRD, y salió Olmedo López a decir que perdona al presidente de la República. Doctor Robledo, su opinión. Pues a ver, digamos que sobre esos temas, pues esas son las cosas que están rodando, ¿no? Las bolas, llamémoslas así, que están rodando, ¿no? Que Carlos Ramón González, que es el que está mandando hoy por hoy en la Alianza Verde y tiene un poderosísimo cargo en el gobierno nacional, que él está también detrás de esos sobornos a esos congresistas, pero pues digamos que sobre eso, pues que ya la acusación ya de por sí es muy grave, políticamente gravísima, por supuesto, pero por supuesto que sobre eso también, Juan Pablo, pues uno tiene que esperar a cómo evolucionan las investigaciones y qué cosas se van sabiendo, pero sin duda que
que hay, pues que está afectada la Alianza Verde por estas noticias que se están oyendo. Bueno, hasta el punto de que la propia Alianza Verde, hasta donde yo conozco, tomó la decisión de ellos investigar la conducta de quienes han sido mencionados, miembros de la Alianza Verde, que han sido mencionados en este asunto, como es el caso del presidente del Senado. Fue asaltado el presidente Petro, doctor Robledo, en su buena fe por parte de personas que, al parecer a sus espaldas, adelantaron presuntamente estos hechos de corrupción. Pues yo diría que hay que establecer las cosas, porque eso de ir repartiendo absoluciones con el cuento de que fue a mis espaldas, pues yo creo que no, hay que mirar con detenimiento las cosas que han sucedido, porque es que aquí no se nos puede olvidar que este escándalo empezó por la corrupción de la unidad de gestión de riesgo, que la dirigió hasta hace un par de semanas Olmedo López, alguien muy, muy cercano a Gustavo Petro. Es que Olmedo López fue candidato al Senado con el respaldo de Gustavo Petro en el 2018, aun cuando intenten taparlo, y en esas elecciones Olmedo López le prestó 300 millones de pesos a Gustavo Petro para su candidatura a la presidencia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo no reparto absoluciones de ninguna manera, porque lo cierto es que todo eso que estaba haciendo Olmedo era, pues, digamos, en funciones de un cargo para el cual allí lo puso Gustavo Petro. Y si la acusación de que esos sobornos eran para aprobar las malas leyes de Gustavo Petro, pues entonces sigue siendo una corrupción dirigida a ayudarle a Gustavo Petro en persona. Esa es una realidad. Ahora, hasta dónde se relacionan unas cosas con otras y un nombre con otro, pues eso tendrá que definirlo la justicia, pero absoluciones anticipadas en este país sin que se conozcan los hechos, yo creo que es de altísimo riesgo emitir. Doctor Jorge Enrique Robledo, ¿qué opinión le merece la primera encuesta de semana con el CNC, donde encabeza Galán, Sergio Fajardo y Claudia López las presidenciales, a más de 2 años de las mismas, en un espectro ideológico que podríamos denominar el centro? Pues digamos que está bastante temprano para una encuesta, Juan Pablo, pero bueno, lo cierto es que esa encuesta salió así y es notorio que esas 3 personas que usted acaba de mencionar, y particularmente Sergio Fajardo, salen muy bien en esa encuesta. Vamos a ver qué va a pasar, pero a mí no me extrañaría que un fenómeno en esa dirección se diera, Juan Pablo, porque mire, es obvio que el país va a estar hasta la coronilla dentro de 2 años y se va a rechazar elegir el heredero de Gustavo Petro. O sea, el país, yo estoy seguro que una de las decisiones que está tomando es no más continuismo petrista en el 2026, porque este gobierno definitivamente es un desastre. Pero entonces aquí también aparece la otra discusión. Porque quieren entonces que para reemplazar el petrismo se dé un salto al pasado, volver a los gobiernos anteriores el 2002, y resulta que esos gobiernos fueron tan malos, Juan Pablo, que por eso fue que ganó Gustavo Petro. Es decir, aquí tampoco nos pueden meter los dedos a la boca, porque es que este país no era el país que debía ser en el 2022, era un país súper mal gobernado, lleno de pobres, de desempleados, con la economía quebrada, corrupción, violencia, de todo, ¿cierto? Y por eso es en buena medida que ganó Gustavo Petro. Entonces ahora aquí lo que nos toca, estamos planteando nosotros, por ejemplo, en Dignidad y Compromiso, es que hay que plantear una tercera opción que nos garantice que no sea el continuismo de este presente ni el continuismo del pasado, porque entonces terminamos es como un corcho en un remolino dándole vueltas a los mismos errores. ¿Y ustedes desde Dignidad y Compromiso, por ejemplo, podrían estar dispuestos a recibir a Claudia López, que se quiere ir de los Verdes? ¿O se fue de los Verdes? Todas esas cosas habrá que mirarlas pues oportunamente, Juan Pablo. Esas son cosas que de eso no hemos hablado, eso hay que esperar. En política usted bien sabe, Juan Pablo, que las cosas hay que dejar que se maduren, vamos a ver ella qué decisiones toma, nosotros tomamos las nuestras y por supuesto pues estamos muy concentrados en la construcción de nuestro partido. Pero sí, se hacen conjeturas de todos los tipos y ya veremos cómo evolucionan las cosas. Bueno, ¿y el candidato a enfrentar de parte del petrismo será el propio Gustavo Petro? ¿Es un globo lo de la reelección o es una realidad inminente y amenazante? No, eso es un cañazo de Gustavo Petro, esa es otra irresponsabilidad de Gustavo Petro. Él sabe bien y la jefatura petrista lo sabe, pero para engañar a sus bases, entonces sugieren que Petro puede ser candidato en el 2026. Es imposible.
ninguna posibilidad, bueno, salvo que entonces hubiera un golpe de Estado, pero tampoco tiene con qué hacer eso. Ese camino le está vedado. Mire usted que ya se arrepintió de la constituyente. Esa es la noticia de hoy para que le echen ojo. Ahí lo está planteando el editorial del Espectador y yo lo comenté. Entonces ya están renunciando a la constituyente. Lo que yo advertí, ¿se acuerdan, no, Juan Pablo? Dije, eso es un cañazo. Bueno, hoy quedó ratificado de que es un cañazo. Y entonces se están inventando otro cañazo, que es el de hacer un referendo para tomar definiciones. Un referendo es una cosa, en cierto sentido, en su trámite muy parecido a la constituyente. Eso tampoco lo puede hacer Petro. Eso es otra burla de Petro a Colombia, a sus propios petristas. Es que una de las cosas más que a mí más me irrita de ver estas manipulaciones del presidente de la República es cómo no respeta a los propios petristas. Claro, la cúpula petrista sabe que ese es otro bluff, otro cañazo, pero las bases no lo saben, entonces así los manipulan metiéndoles el cuento de que como con un milagro o con la constituyente o ahora con un referendo va a arreglar las cosas. Yo creo que hay que poner mucho los ojos sobre eso porque esa es la nueva viveza de Gustavo Petro y desde ya advierto, otro cañazo y vamos a esperar, ya esta la gané, si era un cañazo la constituyente, ¿cierto? Y ahora estoy diciendo, y ese referendo también será un cañazo, una manera pues, digamos muy respetuosa de tratar a sus propias bases petristas. Senador Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias de Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima. Muy amable. Juan Pablo, a usted un abrazo y a todos sus oyentes. Bueno, cambiamos de tema. Jorge Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a analizar otros temas. Y bueno, ahí queda 2 años de campaña presidencial que al parecer se ha anticipado y no sabremos si los extremos volverán a ganar en las próximas presidenciales. Lo que sí sabemos es que hay 3 precandidatos presidenciales que al parecer ya descollan, como lo son Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, quien lleva 24 años haciendo campaña para la presidencia, y Claudia López. Recordar, Juan Pablo, que Belisario Betancur, la 5ª vez que se lanzó a la presidencia de la República, fue presidente. La política, alguien que aprecio mucho en el departamento del Tolima, no se escribe con P de poder, se escribe con P de paciencia, P de prudencia, P de persistencia. Y creo que esa es la tarea que viene haciendo Sergio Fajardo. Ojalá hacer las cosas en Colombia, Juan Pablo. Yo creo que hay un centro ideológico muy grande hacia este extremismo político que tanto nos está afectando. Tanta vociferación a diario, haciendo problemas de situaciones que ya tenían soluciones, lo único que muestra es que hay una ingobernabilidad total y un caos cada vez más grande en este país en cuanto a lo administrativo y en cuanto a lo político. Así que vuelvo y reitero, las campañas cada día arrancan más temprano. Todas esas voces que se suman a la transformación y al cambio que se les quedó grande a este gobierno tienen un asiento en lo que se avecina próximamente en materia electoral. Un abrazo para todos los oyentes, Juan Pablo, para usted y para todo el equipo del Ping Pong Político. Gracias, Jorge Enrique. Nos volveremos a encontrar.